Saludos, mis amigos y hermanos. La palabra nos enseña que nuestras milicias, nuestras armas no son carnales, si son espirituales. Y cuando en Efesios capítulo 6 nos habla Pablo de la armadura del cristiano, Pablo nos da pautas en lo que el cristiano debe estar fuerte, debe ser fuerte. ¿No? Pero hay un arma que Pablo dice sobre todo, es decir, la principal arma, sobre todo, ¿no? De todas las armas que tenemos, dice sobre todo, y nos da el arma defensiva, 6:16 de la carta a los Efesios. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, sobre todo. Es decir, la principal arma es el escudo de la fe. Tenemos claro que a lo que Pablo está apuntando es cómo se vestían los soldados romanos, ¿no? Se vestían casi todo el cuerpo a base de lata, ¿no? ¿No? De cabeza a los pies, lata, ¿no? Y utilizaban un escudo para evitar que las lanzas, muchas veces encendidas del enemigo, lleguen a su cuerpo, ¿no? El escudo lo ponían adelante. El escudo en su brazo izquierdo, la lanza en su mano derecha, pero el escudo. Porque si no tiran el escudo, por más que tuviesen una espada tremenda, una buena espada, ¿no? Cualquier dardo llegaba a su cuerpo y podía matarlo, ¿no? O una lanza podía matarlo. Entonces, el apóstol habla de que lo principal es tener el escudo de la fe para protegerse, ¿no? Y trayéndolo a lo espiritual, si un cristiano, una cristiana, no tienen el escudo de la fe, están expuestos a todos los dardos de fuego del maligno. Así es. Y está expuesto, mis hermanos, a una vida monótona, una vida con un pie en el mundo. Usted ve a un cristiano, a cualquier cristiano de cualquier denominación, es decir, un cristiano, me refiero, nacido de nuevo, que tiene a Cristo como Salvador y Señor. Me refiero a ese cristiano, a esa cristiana. Si un cristiano así se está yendo al mundo, empieza a practicar cosas del mundo, empieza a meterse en cosas indebidas, ¿no? Ese creyente ha bajado el escudo de la fe, lo ha bajado, no está viviendo conforme a la fe, porque el escudo de la fe, ¿no? Hermanos, es la que nos da fortaleza y defensa ante Satanás y ante el mundo, ante Satanás y ante el mundo. Un cristiano que tiene el escudo de la fe abajo, ¿qué sucede? Ve las malas noticias que están ocurriendo, la delincuencia, la política, y ese cristiano siente miedo, siente terror y quiere estar encerrado en su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque ha bajado el escudo de la fe. Dice, no, no voy a salir, todo está mal, epidemia, delincuencia. El cristiano ha bajado el escudo de la fe. Todas esas cositas, ¿no? Empieza a recibir invitaciones y quiere ir a cosas mundanas. Deja de ir a la iglesia, ¿no? O va a la iglesia porque tiene que ir, tiene que cumplir. Entonces,
va a ir a la iglesia por eso, pero no va a una fiesta de fe y de confianza en medio de la comunión con los cristianos y a escuchar el mensaje. Va porque tiene que ir. ¿Es por qué? Porque ha bajado el escudo de la fe y el maligno está dando en el blanco con sus dardos. Porque la principal tarea del maligno es debilitar nuestra fe. En la carta a los Gálatas, capítulo 3 de Gálatas, leamos el verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sí, lo dice Habacuc, lo repite Pablo acá, es decir, el énfasis del creyente debe ser tener fe, tener confianza, porque sin fe, ya sabemos, es imposible agradar a Dios. Cuando un cristiano, una cristiana, tiene tiempo de que está pidiendo por alguna cosa específica y las cosas no se cumplen como él o ella están pidiendo y pasa el tiempo, el enemigo llega con sus dardos de fuego y dice, Dios no te está escuchando. Por gusto oras, por gusto lees la Biblia. ¿Para qué ir a la iglesia si Dios no te está escuchando? Y bajamos la cabeza y el enemigo con sus dardos, ¿no?, va disminuyendo nuestra fe. Y hermanos, ese cristiano, esa cristiana se vuelve triste, se vuelve sin sal, sin sabor, sin luz, sin ganas de servir al Señor. Ya no tiene entusiasmo, ¿no?, por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ha bajado el escudo de la fe. En Romanos 1, capítulo 1, el verso 17, Pablo se lo dice también a los hermanos en Roma. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. El creyente, el Hijo de Dios, va adelante por la fe. Mis hermanos, nos podemos comer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, memorizar cualquier cantidad de versículos. Podemos ser profesores de escuela dominical, aún pastores, ¿no? Podemos ser, pero sin fe no andamos como Dios quiere, ¿no? Es difícil, es difícil. Mm. Vean, mis hermanos, cuando la fe, la confianza en el Señor, ¿no?, se disminuye, estamos expuestos a preocupaciones. Estamos expuestos a que nuestro carácter cambie. Ay, la hermana qué tan buen carácter tenía y ahora se la ve tan diferente. Bueno, en la hermana o el hermano, la fe le ha disminuido. Su fe ha bajado. El escudo de la fe ha bajado. Oh, miren, Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 6 de Hebreos. El Señor nos dice claramente, Hebreos 6, el verso 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos, dense cuenta, énfasis en esto, por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia. Hay cosas que pensamos el Señor se está demorando. Dios se está demorando demasiado en esto. Entonces, aquí el autor sagrado nos habla fe, paciencia. Fe, paciencia.
Hermano, es que eso va ahí, ahí. Porque Dios, en su infinita sabiduría, sobreabundante gracia y misericordia, sabe cuál es el mejor momento para decirlo y para hacerlo, para darnos lo que pedimos. Nosotros ignoramos muchas cosas, la ignoramos. Dios tiene sabiduría. Recordemos que Dios sabe el final desde el principio. Entonces, aquí el Espíritu Santo nos dice aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Muchas veces nos adelantamos a algo que el Señor ya ha decretado que nos va a dar. No, recordemos un ejemplo tan grande en la palabra, Jacob. Jacob sabía que él iba a heredar, ¿no? Dios lo había escogido a él. Sin embargo, por trampas con su hermano Esaú, a su hermano Esaú, con trampas lo engañó, sabiendo que Dios le tenía preparado eso, pero él se adelantó. Él pensó que Dios se estaba demorando mucho, ¿no? Y él y su madre establecieron un plan que les trajo graves consecuencias a Jacob y al pueblo de Israel. Cuando nos adelantamos diciendo, Dios se está demorando, mejor hago esto. No, hay que seguir adelante, mis hermanos, pero con fe, con fe. Acuérdense, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Hay que perseverar en lo que estamos pidiendo y sobre todo creer que el Señor nos dará, a veces no exactamente como le pedimos, sino más bien mejor de lo que le pedimos, porque así es nuestro Dios. A veces pensamos, no, Dios no me va a dar esto, esto es muy grande para que Dios me lo dé. No creo que Dios me dé, esto es demasiado grande para mí. Mejor ni pido eso, mejor ni creo que Dios me va a dar eso. ¿Cómo? Mis hermanos, cuando Dios nos prepara para algo, ¿no? Porque el Señor nos dice, ¿no? Es como que estamos orando porque el Señor, a alguien que no tiene vehículo, ¿no? Y usted está orando, Señor, dame un vehículo, dame un vehículo, ¿no? Pero Dios dice, ¿quieres un vehículo? Primero aprende a conducir. Apréndete las reglas, las leyes en cuanto a la conducción de vehículos. Sí, primero eso. Cuando estés listo, te doy el vehículo. Y eso pasa en la vida, mis hermanos. Estamos pidiendo por algo, pero aún Dios dice, no estás preparado para recibirlo. Cuando estés preparado, te lo doy. Pero no ahorita. Pero nosotros creemos, no, Señor, pero ya, esto está muy demorado, Señor. Ya, ya. Dios no se adelanta, mis hermanos. Dios hace las cosas en su tiempo y gloria a Dios por ello. Él no se adelanta. Él da y tiene el momento. Y hay en todo el ámbito de nuestra vida, el justo por la fe vivirá. Y esa debe ser nuestra confianza. Todos los días al levantarnos de la cama, salir con el escudo levantado, el escudo de la fe. El escudo de la fe. Nunca bajar el escudo de la fe. Y acuérdense que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Decir, mis hermanos, asista a los cultos, a los estudios bíblicos, escuche la palabra, pero sobre todo, aliméntese de la palabra a solas. Cuando tenga un momento a diario en su cuarto o en su baño, si no tiene cuarto, leyendo la palabra y orar al Señor. Sí. Y mantenga el escudo de la fe arriba, arriba. Acuérdense. Y repito el verso nuevamente, ¿no? Ahora leo 11 y 12 de Hebreos 6. Pero deseamos que cada uno de vosotros
muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitadores de aquellos que han tenido grandes cosas del Señor, pero no la tuvieron de la noche a la mañana, sino que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que, mis hermanos, sigamos creyendo en sus promesas. Mantengamos el escudo de la fe ante los dardos de fuego del maligno. Aquellos dardos que dicen, no puedes, Dios ya no te escucha, Dios está demorando, tú estás mal. Todos esos dardos de fuego. El escudo de la fe. El escudo de la fe. Mantenga arriba el escudo de la fe. No deje de leer la palabra de Dios. No deje de escuchar la palabra de Dios. No deje la vida de oración. No la deje. Oh, usted puede escuchar música y alabanza, pero lo principal, no olvide la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mantenga en alto su escudo. Que Dios le bendiga, mis amigos y hermanos.